Perú tiene en sus manos un verdadero tesoro universal. Tiene el descubrimiento más extraordinario de todos los tiempos. Para saber si estas sorprendentes momias de Nazca son verdaderas o no, es esencial considerar muchos factores que se están pasando por alto y que es necesario exponer a la luz para determinar si estamos ante un descubrimiento revolucionario o simplemente una ilusión. ¿Cuándo he dicho que son extraterrestres? Seres no humanos. Son no humanos. Okay. Son no humanos. Las momias tridáctilas fueron encontradas en 2016 por un huaquero llamado Mario. Bueno, buscando a unos campos de minerales, en las zonas, pues me doy con esta cueva que estaba... En Perú se les llama huaqueros, aquellos que se dedican a extraer piezas arqueológicas para luego venderlas al mejor postor. Pude obtener algunas piedras más en forma de sapo, otras piedras en... En 2018 el huaquero Mario aparece en este documental francés, asegurando a los periodistas que poseía otra momia y que estaba dispuesto a desprenderse de ella por $100.000. Et vous la vendez combien? $100,000, la plus grosse pièce. En este programa de Tercer Milenio nos revelan el verdadero nombre del descubridor de las revolucionarias momias extraterrestres de Nazca. Con Leandro Benedicto Rivera. Adelante, por favor. Si hacemos una búsqueda por internet, el nombre verdadero del huaquero Mario aparece vinculado a algunas noticias policiales. En 2007, alguien con el mismo nombre y de 34 años fue detenido junto a otros 10 individuos por acusaciones de estafa bajo la modalidad de cuento de cascada y el tumi de oro. En 2010 se incautaron 4 cajas llenas de piezas arqueológicas y restos humanos de la cultura nazca, destinados a un tal Benedicto Rivera de 37 años, quien fue sindicado como el líder de una banda dedicada a la profanación de restos arqueológicos. De restos óseos y elementos pre-incas que iban a ser recogidos por el ciudadano Leandro Benedicto Rivera Sarmiento de la oficina de la empresa Cruz del Sur. Bueno, está bien, todos podemos cometer errores y cambiar de vida después, pero se tratará del mismo personaje. Si buscamos su perfil de Facebook, lo encontraremos bajo el seudónimo Peruano Mario. Allí muestra más de 45 artefactos preincaicos, y entre sus amigos hay coleccionistas de antigüedades de otros países. Y un turista de Malta escribió una publicación acusándolo de haberlo estafado por $1,450. Bueno, no cambiamos, pero aún es posible que alguien con ese prontuario pudiera haberse tropezado con las piezas arqueológicas más extraordinarias de la historia de la humanidad. Pero ahora es necesario entender un poco más sobre los huaqueros y el mercado negro de piezas arqueológicas. No necesito recordarles que extraer piezas arqueológicas y venderlas al mejor postor es una actividad ilegal, que para hacer más lucrativo el negocio, muchas veces las piezas encontradas son modificadas para hacerlas más llamativas al cliente. Si tuviera elementos de que es un misterio real, claro que lo diría, pero es que es algo, os diría que es casi como orfebrería popular. No, es que no hay parecidas. Hombre, pues busquen. Y hay cosas. Pues como las famosas piedras de Ica, que también las hemos visto muchas veces, como tantas cosas. Hay un momento en que el artesano, entre comillas, el huaquero, lo que usted quiera, da el material que pide el especialista que viene de fuera, ¿me entienden? Y es así. Debemos entender que la falsificación de antigüedades es una actividad arraigada en países como Perú. Un ejemplo destacado de ello son las controvertidas piedras de Ica, que mostraban dinosaurios conviviendo con humanos. Estas piedras grabadas también fueron suministradas a coleccionistas por huaqueros, que debido al entusiasmo por ellas hasta habían montado un taller para fabricarlas. Otro caso controvertido pero igualmente relevante es el del Museo de Oro en Lima, en donde los estudiosos afirman que más del 85% de su colección privada serían piezas falsificadas. La técnica para conseguir una falsificación convincente consiste en usar piezas de oro antiguas y fundirlas para crear piezas más llamativas. Esto lo hacen no solo porque las piezas originales no son tan vistosas, sino porque usando esta técnica dificultan que los expertos puedan detectar si es una pieza auténtica o un fake. Es que existe un amplio y negro mercado para coleccionistas, que están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero por piezas de arte precolombino exclusivas y únicas. Pero este método de falsificación se emplea también para crear momias. Se utilizan partes de diferentes cuerpos y objetos de varios entierros
para crear falsificaciones y venderlas a un buen precio. Por ejemplo, la señora Cañari, una momia que se encuentra en el Museo del Banco Central de Quito, es un caso en donde la ropa no coincide con su sexo y su cultura, y la cabeza está adherida al cuerpo a través de un alambre, porque pertenecen a individuos distintos. Aún así, sigue exponiéndose en el museo. Muchos especialistas están convencidos que gran parte de las momias registradas son falsas. Pero volvamos a Mario, quien a finales del 2016 realiza sus primeros hallazgos extraordinarios. Se trataba de 4 manos tridáctilas. Pude obtener algunas piedras más en forma de algunas tipo garras, ¿no? Pero bueno, hoy en día se habla que son manos tridáctilas por los 3 dedos, ¿no? Así que echémosle un vistazo a tan increíble descubrimiento. Lo único que necesitamos saber es que la mano humana está formada por metacarpos y falanges en los dedos, huesos que son fácilmente distinguibles. Sin embargo, en la primera mano tridáctila los dedos parecen estar formados por metacarpos y falanges, pero hay un hueso extraño que se corresponde con un metatarsiano del pie. Cuando observamos una mano humana, notamos que los huesos encajan perfectamente, mientras que en la mano tridáctila todo parece estar desordenado, sin que parezca haber una concordancia entre las formas cóncavas y curvas de los huesos, que son los que hacen posible las articulaciones. La segunda mano parece más ordenada, pero se distingue una tibia junto a 2 metacarpos colgando allí sin conexión, además de algunas falanges. La tercera mano está mucho mejor, pero los dedos siguen siendo metacarpos junto a huesos del pie, y en la muñeca hay 2 húmeros y 2 cúbitos, además de una tibia que podrían haber pertenecido a un niño debido a su tamaño. También se encuentra un fragmento de vértebra que no se explica cómo llegó allí. Para algunos, el hecho de ser extraterrestre justifica que esto no tenga sentido. Al observar todas las manos tridáctilas, nos preguntamos cómo es posible que puedan pertenecer a una misma especie. Si observamos las manos de distintas especies de simios, notaremos similitudes y un patrón común. Sin embargo, en las manos extraterrestres son un desastre completo. No existe orden. Pero sí hay que reconocer que si estas son falsas, el falsificador ganó experiencia con cada una. La primera es un desastre, pero se nota una mejora en las siguientes. Con respecto a las momias pequeñas, ya dedicamos un short hablando de algunas de ellas. Pero podemos señalar que hay un agujero cuadrado que une el cuello con la cabeza, y la piel en la cabeza parece introducirse en la cavidad. ¿Cómo es esto posible? La única respuesta es aliens. Y es muy llamativo cómo una tomografía computarizada también revela similitudes sorprendentes entre la forma y las cavidades internas de los cráneos, si comparamos los pequeños cráneos extraterrestres con el de una llama. Es importante recordar que antes que aparecieran estas momias, se presentaron otras que eran tan burdas que incluso los entusiastas ufólogos las descartaron inicialmente, considerándolas como un intento de artesanos antiguos por recrear a los verdaderos aliens que éstas representaban. Eso no es cierto, no se hizo a estos cuerpos, se hizo a otros cuerpos pequeños que nosotros desde el primer momento vimos que estaban armados, estaban con los cuerpos más grandes. Creemos que son ofrendas que se hicieron por los antiguos y que las dejaron ahí, pero son cosas pequeñitas. No hay ningún análisis. Ellos nunca han tenido en sus manos estos cuerpos. ¿Cómo pueden haber realizado estos análisis? Hablemos de María, la momia más importante que se ha datado en 1700 años de antigüedad, y es la que parece más humana aunque tiene un cráneo alargado. Pero este tipo de deformación craneal no es algo extraordinario para una momia. En Perú se pueden encontrar muchísimos restos de momias con esta característica. Sin embargo, esta no solo no tiene orejas, sus ojos parecen más grandes y sus manos y sus pies tienen 3 dedos, sino que está recubierta por completo con ese polvo blanco, al igual que los otros restos anteriores. Técnica que nunca ha sido vista en ninguna otra momia encontrada en Perú. El material parece ser polvo de diatomea. ¿Cuál es el motivo que alguien decidiera recubrirla por completo?
¿Será por sus propiedades desecantes para evitar el crecimiento de hongos, bacterias que podrían dañarla? ¿O para cubrir aquellas partes donde ha sido modificada? Debido a este recubrimiento y la imposibilidad de abrir el cuerpo para determinar si existen articulaciones, con lo único que contamos son con las radiografías, y estas muestran que todo el esqueleto es completamente humano. Cada hueso se corresponde con los huesos humanos excepto en las manos y en los pies. Las radiografías de los pies muestran una gran brecha entre los huesos del tarso y los metatarsianos, como si no hubieran articulaciones. Y hay expertos que han identificado que los huesos se corresponderían con las falanges de la mano. Mientras tanto, las tomografías de las manos sugieren que en la mano derecha hay 5 tendones que deberían corresponderse con los 5 dedos. Sin embargo, solo tiene 3, lo que nos hace preguntarnos si habrían sido mutilados. De esto no cabe duda cuando se analiza la momia más pequeña llamada guaguita, que es la momia de un bebé, que por tener la cabeza grande parece que no necesitó de mayor modificación, excepto la mutilación de sus dedos, cuestión que hasta los mismos entusiastas aceptan en el caso de guaguita. El problema nuevamente sería sencillo de resolver, pero la diatomita y la mezcla extraña de diversas sustancias que recubren todo el cuerpo no solo lo impide, sino que también podría alterar resultados de análisis de ADN. Esta podría ser la razón por la que cuando se hicieron los análisis, los resultados mostraron solo un 25% de coincidencia con algún gen humano conocido, y el resto sería de origen desconocido. Este porcentaje desconocido no indica que la momia sea de otro mundo, sino que la muestra, al haber estado expuesta a malas condiciones de preservación, manipulaciones diversas y sometidas a quién sabe cuántas cosas más. Aparte del recubrimiento de una sustancia tan abrasiva como la diatomita, está muy contaminada para poder determinar a qué pertenece ese 75% restante. Los análisis de radiocarbono confirman que las momias son de origen antiguo, pero ya hablamos de la técnica usada por los huaqueros para hacer sus creaciones. Usar material antiguo, ya sean huesos, ornamentos de otras piezas extraídas de distintos yacimientos arqueológicos, cuentan con un extenso catálogo de huesos y accesorios antiguos, que seleccionan para crear la ilusión de estar frente a algo verdaderamente extraordinario. Es completamente cierto que con la lógica humana, y basado en lo poco que conocemos de la realidad, parece imposible que estemos solos en el universo, pues no sería un desperdicio de espacio que en un universo tan inmenso seamos los únicos buscando respuestas. Y aunque no tengamos pruebas y muchas veces nos hayan intentado engañar con falsas evidencias, queremos creer no solo que no estamos solos, sino que hemos sido visitados. Pero no podemos sencillamente dejarnos atrapar por ilusiones. Debemos confiar en que la razón no solo puede crear ilusiones, sino que tiene la capacidad de acercarnos a la verdad, o al menos ayudarnos a decidir en qué ponemos nuestra fe. Es curioso que muchos de los que hoy defienden y están convencidos de historias como la de las momias extraterrestres de Nazca, o que la Tierra es plana, nos dirán a todos que hemos sido engañados, que siempre nos han mentido, y están convencidísimos de estas teorías. Así que muy probablemente terminarán decepcionados nuevamente, atrapados en nuevas ilusiones. La opción no es luchar contra las creencias y volverse un escéptico a todo, sino dejar que la razón nos guíe, a través de la oscuridad reinante, hacia aquella fuente de luz que no puede apagarse, porque es lo único en lo que vale la pena poner nuestra fe. Y no dejarse engañar por aquellos que cuando visten una máscara dicen una cosa. Mais vous n'avez pas honte de piller les tombes de vos ancêtres? Miedo de que tenerlo vivo. Il faut avoir peur des vivants. Y cuando se la quitan, otra. Pero regresé los cuerpos por temor a tener problemas. Me iba a pasar daño, ¿no? Digamos, un daño
interiormente, ¿no? Y respeto bastante este tema porque bueno, yo trabajo en ese campo, ¿no? Del misticismo. Una de las momias extraterrestres de Nazca fue sometida a distintos análisis frente a un grupo de especialistas para demostrar a la opinión pública que estos seres realmente representan el descubrimiento arqueológico más extraordinario de la historia de la humanidad. Estamos ante algo que no hemos visto antes en nuestro planeta, que son humanoides porque caminan en 2 pies, tienen tronco, extremidades. También sabemos que son reptiles porque ponen huevos. Podríamos agregar que son reptiles humanoides inteligentes, puesto que tienen implantes de metal. Los especialistas desde un inicio nos dejarán claro qué es lo que podremos ver. ¿Se puede determinar si es armado con distintas partes, algo así? Este tipo de equipos, la tomografía, como ya comentamos, se puede hacer una reconstrucción de todas las partes óseas. Específicamente es para ver la cuestión ósea. Determinar, asegurar, no sé, ahorita lo veremos, pero sin duda alguna podemos determinar si eso es un hueso. Eso claro que se va a poder ver aquí. Básicamente, el tomógrafo lo que hace es crear un modelo tridimensional de la zona explorada a partir de imágenes transversales. La densidad de los objetos examinados determinan qué tan oscuros o claros aparezcan en las imágenes. Los objetos menos densos como los músculos aparecerán más oscuros, y los más densos como los huesos aparecerán en color blanco. Los especialistas esperan que sea posible distinguir elementos extraños en el cuerpo del alienígena. Si hubiera algo metálico como clavos o alambres, serán visibles en las imágenes. Pues lo que nos va a aportar este estudio es en qué consiste el tejido, ¿no? Tanto de afuera como de adentro, ver las congruencias articulares, ¿no? Realmente verificar si fue armado o no fue armado, o si es algo prácticamente en su naturaleza, ¿no? A primera vista, el radiólogo asegura que no parece armado. Pues es un esqueleto, ¿no? Es un esqueleto aparentemente no armado. O sea, la unión cráneo-cervical se ve muy congruente, ¿no? A un ser biológico igual de aquí, ¿no? O sea, igual no sabemos qué es. Y es que no es posible encontrar elementos extraños, como hubiera esperado a alguien a quien le dicen que lo que va a analizar puede ser un muñeco. O sea, no vemos que se una artificialmente o con clavos o con algo este esqueleto, ¿no? Pero hagamos un ejercicio e imaginemos que alguien con un material aglutinante modelara una escultura sobre un esqueleto de huesos reales, uniendo las extremidades con una sustancia capaz de solidificarse y mantener rígida la figura. La sustancia que une los huesos solo podría ser visible en el tomógrafo si fuera muy densa. Conocemos sustancias como el papel maché con el cual se puede modelar esculturas. El papel maché, una vez sólido, no solo puede adquirir gran rigidez, sino que su densidad es inferior a la de los músculos humanos. Entonces sería prácticamente invisible en las imágenes. Hago mención al papel maché porque ya en un análisis científico previo a unas momias que hoy Maussan afirma que fueron rechazadas desde un inicio, pero que sin embargo le hicieron un documental en History Channel, y que el peruano Mario también asegura que serían ofrendas a las verdaderas entidades no humanas que éstas representaban, se pudo determinar que en su composición no solo había grasa animal, fibra vegetal, sino elementos como papel, pegamento escolar y superglue. ¿Cómo fue que los antiguos obtuvieron esos elementos para realizar esas ofrendas? Sigue siendo aún un misterio. Algunos dirán que hay estudios de ADN realizados por universidades prestigiosas, pero desconocemos cuáles fueron las condiciones de todos estos análisis. Sin embargo, la UNAM ya ha salido a aclarar cómo se realizaron estos. Lo que el Laboratorio Nacional de Espectrografía de Masas con aceleradores recibió fue una muestra de apenas 0,5 gramos, que correspondía a piel y tejido cerebral, pero aseguran que nunca tuvieron contacto con la fuente original de la muestra. Volviendo a la tomografía, si bien encuentran coherencia en las articulaciones de los hombros, tiene la articulación de la extremidad superior, también se ve real, ¿no? Tiene glenoides, tiene una articulación ahí pues... Al ver las inferiores empiezan a descubrir anomalías. Igual la caja torácica muy chica, en nosotros viendo ventanas, pues no podemos, pues no hay un remanente, ¿no? Que nos pueda decir que hay un pulmón o algo, ¿no? Pero... Sí, doctor González, disculpe.
Cuando está describiendo las anomalías, el presentador interrumpe para volver al punto en el que el radiólogo dijo que la articulación superior se veía real. Pero... Sí, doctor González, disculpe, ¿nos puede repetir ese término? ¿Dijo usted glenoides? ¿O cómo lo dijo? ¿Qué significa? La glenoides es como la cúpula donde se ensambla la extremidad superior, ¿no? Y le da los márgenes de movimiento a una extremidad superior, ¿no? Pero los especialistas insistirán y volverán a las anomalías. Hay algunas cosas que llaman la atención, como las costillas, por ejemplo. Hay unas costillas que están ahí, como esa imagen que tenemos ahí. Ahí las costillas están dentro del canal medular. Eso llama mucho la atención. ¿Qué podría ser? Una vez más, no estamos diciendo qué es o de qué se trata. Simplemente ver qué es lo que estamos viendo. Me llama mucho la atención la forma en la que están las costillas, la forma circular. No veo un esternón, no veo que tenga alguna parte para cartílago. No sé si se manejaba con oxígeno, si respiraba, pero ahí la caja torácica no tenía mucha posibilidad de expansión por la forma de las costillas. Bueno, hasta ahorita es lo que hemos podido ver. En este momento el especialista ha tomado impulso y empieza a describir todas las anomalías que parecen no tener explicación. La cadera no encontramos una parte que embone muy bien como la unión coxofemoral que normalmente vemos. Es un poquito distinta, es una de las cosas que llama la atención. Si era un ser que caminaba erguido, eso llama la atención. También la parte de la columna, si se fijan, la columna vertebral está completamente derecha. Normalmente la columna vertebral en personas que caminamos erguidos tiene ciertas angulaciones, escoliosis, lordosis, gifosis, etc. Y aquí está completamente recta. También detectan algo muy extraño, pues las costillas atraviesan la columna vertebral. Hay algunas cosas que llaman la atención, como las costillas, por ejemplo. Hay unas costillas que están ahí, como esa imagen que tenemos ahí. Ahí las costillas están dentro del canal medular. Eso llama mucho la atención. Como decía el doctor, hay costillas que se ensamblan pues en cierta manera lógica a un esqueleto, y hay otras que se están en el canal medular. Esto yo creo que o tuvo un trauma o algo, ¿no? O sea, eso no es como que muy... El médico forense interviene para justificar la anomalía de las costillas. Doctor, efectivamente es muy probable que esas costillas hayan perforado o se hayan introducido hacia el canal medular precisamente por el tiempo que tiene el cuerpo en un estado de desecación y la presión a la que estuvo sometido. Hay que recordar que no estaba en una bolsa, en una cápsula o en algo, sino que estaba soportando el peso de todo el polvo de diatomea, y eso comprime al tórax, y por lo tanto, al ser un hueso viejo, es muy probable que haya provocado que la costilla se haya insertado al interior del canal medular, como lo está diciendo el doctor. Es una observación muy buena la que está haciendo el doctor. Resulta curioso que externamente no sea posible observar algún aplastamiento en el tórax que hubiera producido la extraña perforación en la columna vertebral. También es curioso que esa misma anomalía la presente la momia Josefina, en donde las tomografías también atravesaban el conducto medular. ¿Ves? Una incrustación de un hueso. Este hueso pertenecería a la costilla del lado derecho, ¿no? De Josefina, ¿no? Entonces, no existe ningún ser viviente que pueda coexistir, pueda vivir entre nosotros con una costilla incrustada dentro del canal raquídeo. O sea, tienen en la tomografía sale que una de las costillas, varias costillas de Josefina entran y penetran en la columna vertebral, digamos. A nivel de la médula, ¿no? A nivel de la médula. Sí. ¿No podría ser de que hubo un accidente y las costillas se penetraron en ese lado? ¿Por qué? Porque ha sido colocadas y corresponden hasta los cortes más inferiores, ¿no? Más o menos hasta la altura de los huevos se sigue viendo las costillas que han sido incrustadas. Acá están los huevos, y acá siguen las costillas. Tanto también, no solo del lado derecho, sino también del lado izquierdo. Claro, están incrustadas. Estas han sido colocadas ahí, digamos, a la fuerza para poder asemejarse o tener la forma de esa cavidad, tanto torácica como esa cavidad también a nivel del abdomen, ¿no? Claro. Ignorando lo que los especialistas están diciendo acerca de las anomalías, el presentador parece evadir el tema para preguntar acerca de si han podido encontrar alguna evidencia de que este cuerpo ha sido armado. ¿Hasta ahora ha notado que haya alguna evidencia de que este cuerpo fue manipulado o armado? Manipulado, o sea, no te sabría decir. Armado, no. O sea, no vemos que se una artificialmente o con clavos o con algo. Este húmero no tiene la misma anatomía que
que el húmero izquierdo, ¿no? Entonces, las densidades no es igual en todo el esqueleto, te digo, y lo que llama la atención es la extremidad inferior, ¿no? O sea, y pues llama la atención esa densidad, ¿no? De esas dos, pues bueno, si lo traspolamos a esos dos fémur, ¿no? De este esqueleto, ¿no? Pero te digo, de que veamos clavos, pegamentos o algo, pues no, la verdad es que no se ve, ¿no? ¿Tienen correspondencia anatómica las extremidades, las coyunturas? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Como comentamos en la parte de los miembros torácicos, sí. Pero aquí me llama mucho la atención esto. Vámonos a la articulación coxofemoral. Aquí vemos el fémur y aquí deberíamos de ver, y recuerden que yo estoy pensando en humanos, aquí deberíamos de ver una estructura esférica donde pudiera embonar lo que creo que es la cabeza femoral. Esto es lo único que me llama la atención, esta parte de aquí y esta parte de acá. Eso, y bueno, y en cuestión del carpo, en la mano y del tarso en el pie, no vemos las típicas características de los huesos que normalmente conocemos. Entonces, este ser me parece que no podría haber tenido mucho movimiento. Vemos un solo hueso en el antebrazo, por lo tanto no creo que pudiera hacer el movimiento de pronosupinación. Y vemos hacia la mano también, prácticamente no hay huesos. Y eso le dificultaría mucho la movilidad. Y dentro del armado definitivamente es algo que en la extremidad superior yo me quedo más tranquilo. La extremidad inferior es la que tengo mis dudas en cuanto a la unión coxofemoral. Esa sería mi conclusión. Cuando le preguntan acerca de los huevos, el especialista declara sentirse limitado para dar alguna respuesta. Esas estructuras ovoides, ¿qué es lo que piensa de ellas? Bueno, esa pregunta sí ya está un poquito compleja para mí. Se sale de mi área de expertise, pero pues bueno, se han dicho que son huevos. Eso sí no los podemos ver. En el caso de las otras momias con huevos, los especialistas sí se atrevieron a dar algunas conclusiones interesantes. Studied dinosaur eggs using CT scanning, so I know exactly what a fossilized egg look like when I see one on a CT scan. And these things that they call eggs on these on the small mummies, they are just too dense. So an egg is just a shell with soft tissue inside. There's not even bone inside because the embryo is not already ossified. So it's just a shell with soft tissue inside. So what you should see on these eggs is just a dense layer corresponding to the shell, and inside it should be dark on the CT scan. That's not what you see on this CT scan. What you see on this CT scan are very big, very dense nodules, and these are even more dense than the bone itself. So to see through them, you have to put more power than to see through the bones. So those eggs are definitely not eggs. They are just something much more dense, much more thick than eggs. Otherwise, if they were eggs, they would be similar to the bone, and you would see them right. You could see through right ahead. So these things, I think they are stones. They are just piece of rocks because they are just too. Yeah, they should not be opaque. Entonces aquí tenemos el escado de Josefina o la radiografía donde se obtiene, ¿no? Son piedras tipo jarros o jarros, ¿no? En este caso es el perrito que ha sido estudiado, ¿no? Se comió tantas piedras en su abdomen que tiene la misma imagen, o sea, la misma densidad que la de María, la momia Josefina, ¿no? En su abdomen, ¿no? Miren, son ovaladas, ¿no? Los rayos X muestran claramente que tienen esa densidad ovalada, ¿no? Y en este caso son un grupo de miles porque este perro comió bastantes piedras, ¿no? Y tiene esa misma densidad que... La misma densidad, ¿no? Usted dijo una referencia que en un cuerpo no puede haber nada que sea más denso que el cuerpo óseo, que el esqueleto. Claro. Cuando le preguntan si esto podrían ser piedras, nos dirá: ¿le parecen a usted que sean algo como
por decir algo extraño, piedras, vidrio o algo así? A ver, vidrio no. Piedras podrían ser. No puedo decir que no son piedras, definitivamente. Antes de que los especialistas sigan descubriendo anomalías, el médico forense interviene para dejar en claro que ninguno ha podido encontrar evidencias de que el alien fuera armado. Que llegamos al punto medular de todo esto, Fernando, en donde están confirmando que este cuerpo no tiene señales de haber sido armado o unido por piezas, es decir, que no tiene metales que lo unan, pegamento que lo una o alguna otra estructura que pudiera haber juntado piezas óseas para armar el cuerpo. Ese es el primer punto. Y para justificar las anomalías argumenta que estas prueban que es algo único y no humano. Segundo, estamos coincidiendo en que la estructura del esqueleto efectivamente tiene una serie de alteraciones en su anatomía que no serían compatibles con una vida como la conocemos actualmente o en similitud al ser humano. Pero estamos justo ante una especie que aún no hemos descrito, que no hemos descubierto y que seguimos estudiando y analizando. Por lo tanto, este tipo de articulaciones y uniones de huesos tienen una serie de diferencias entre nosotros que lo hacen único. Al final lanzan unas conclusiones gratuitas y se las adjudica a los especialistas. Nada de eso lo aseguraron los especialistas, pero el forense, sin cuestionar nada, parece estar convencido de ello. Y por último, hemos llegado al abdomen, en donde sí se observan estas piezas que parecen o podrían ser huevos. Nuevamente estamos ante un cuerpo que, si hubiera estado modificado post-mortem, es decir, después de su muerte, tendría una serie de alteraciones que serían visibles en estos estudios. Al no haber encontrado ninguna de estas características post-mortem, estamos entonces determinando que es un organismo que en su momento tuvo vida, estaba íntegro, fue biológico y se encontraba en un momento de gestación. La verdad es que estamos llegando a una muy buena interpretación por parte del especialista en radiología y el especialista en ortopedia, que confirman los datos y la información de los resultados que se han expuesto con anterioridad desde el 2017. Al final, a pesar de que el especialista independiente infiere que hay cosas que necesitan de más estudio, hay muchas zonas que para mí son auténticas, otras que creo que necesitan más estudio. Como platicábamos hace ratito, a mí me encantaría ahorita empezar a analizar más y más. Ojalá lo puedan hacer para llegar a mejores conclusiones, pero bueno, para mí fue una experiencia increíble. Está en juego el profesionalismo de un científico, un médico que se dedica a esto. ¿Está usted dispuesto a seguir investigándolo? Yo creo que no es cuestión de críticas, la gente puede pensar cosas. Si nos apegamos a la ciencia, yo por eso doy mi opinión y digo, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, hay estas partes que sí, estas partes que no, requiere más estudios, requiere más información. Yo creo que y si nos apegamos a la ciencia no hay por qué criticarla. El médico forense parece entusiasmado por el hecho de que no hayan podido detectar uniones artificiales en las tomografías y nos dirige hacia unas conclusiones que difícilmente serían aprobadas por todos. Creo que llegamos al objetivo de esta transmisión, que era 1, demostrar que estos cuerpos no negativos son armados. 2, que estos cuerpos sí guardan una relación en su estructura, en su esqueleto, de que en algún momento tuvieron vida. Pero 3, que estamos ante un ser, un cuerpo, un espécimen que tiene tantas diferencias y tantas particularidades que vale la pena seguirlas estudiando para determinar ante qué estamos. Aunque haya mucho entusiasmo por parte del forense, a pesar de todas las anomalías observadas, quedan muchas preguntas. ¿Por qué llevaron solo a esta momia? ¿Será la que estaba mejor armada a pesar de todas las anomalías ya vistas? ¿Por qué no tiene órganos internos? Se supone que no fue disecada, sino desecada. Los órganos internos deberían seguir allí, en alguna forma. Tampoco hay cerebro y, como menciona uno de los especialistas... Adelante, Guillermo. No hay vía aérea. Esto quiere decir que no hay división en el cráneo. Entonces, si el extraterrestre abriera la boca, se le vería el cerebro. Cosa bastante extraña que puede justificarse con un argumento irrebatible: aliens.
El entusiasmo por parte del médico forense y su intención por dirigir a conclusiones tan tajantes, sin invitar a cuestionar ninguna de las anomalías observadas, podría tener una explicación. Él ha sido colaborador de Maussan desde hace varios años, y una de sus primeras intervenciones junto al afamado ufólogo fue en el 2015, en una conferencia llamada Big Witness, donde se prometía presentar la evidencia extraterrestre que cambiaría la historia. La evidencia que cambiará la historia, el antes y el después de la investigación ovni extraterrestre, que además contará con la más alta tecnología. Creo que con esto es un inicio, creo que van a tener que hacer bastantes más estudios. A mí me parece, yo te puedo decir, aquí es un hueso, no tengo duda. Algo más allá de eso, sí tendríamos que tener los suficientes estudios o abarcar en más estudios para tener otro tipo de conocimiento, porque acá pues es un poquito difícil saberlo con la tomografía y la radiografía. Yo espero vaya a cambiar la historia. La evidencia estará en México, en el Auditorio Nacional, ante más de 10,000 testigos. Quiero invitar a todos nuestros amigos el 5 de mayo que vengan a presenciar el cambio de la historia. Vamos a mostrar aquí imágenes de seres de características extraterrestres y que muy posiblemente pues van a de alguna forma cambiar la forma de pensar de un gran número de humanos. El histórico evento sacó a la luz una fotografía que habría sido ocultada a través de la historia. El extraterrestre del accidente de Roswell. El evento reunió a los ufólogos más importantes del momento, a investigadores de distintas áreas junto al médico forense que hoy conocemos. No deja de ser curioso que este médico forense afirme hoy que este tipo de evidencias no se pueden investigar a la distancia detrás de un escritorio. Que estos cuerpos no se pueden investigar a distancia. ¿Algún comentario, doctor José de Jesús Salce Benítez? Efectivamente, lo último que acabas de decir es lo más importante en la investigación científica. Cuando alguien quiere dar una opinión sobre algo desde el punto de vista de la metodología científica, tiene que conocerlo de primera mano, de forma directa, y no a opinar a la distancia detrás de un escritorio o a miles de kilómetros de distancia. Cuando fue él mismo y un extenso equipo de investigadores quienes realizaron un análisis detalladísimo, con conclusiones desconcertantes, basándose únicamente en una simple fotografía de baja calidad. Era necesaria su amplia experiencia y conocimientos de la ciencia forense para dirigir el grupo de especialistas que determinaran si la imagen que estamos viendo podría ser la de un ser no humano. Salce hizo un extenso análisis en base a sus conocimientos en medicina forense, determinando que la criatura habría sufrido un impacto de un accidente a gran velocidad. Además, negó tajantemente la posibilidad de que pudiera ser una momia. Pero lo más desconcertante es que asegura que las características que se observan en el ser no solo no pueden corresponderse con ninguna patología conocida, sino que no era humano. Su estructura ósea, sus manos tridáctilas, la ausencia de glándulas mamarias, demostrarían que no era ningún tipo de mamífero y que era más probable que estuviera emparentado con los reptiles. Pero lo que sí podemos llegar a determinar es que, por las características de la piel no es humana y a falta de glándulas mamarias no es humana. Sin embargo, las características que presenta por las articulaciones en la muñeca, en el codo y en las rodillas podría llegar a ser compatible con las articulaciones que se presentan en los reptiles. Finalmente, ¿esto es humano? En mi opinión, no conjunta ninguna de las características conocidas como humano. Maussan ofreció una recompensa de $5,000 a quien sea capaz de presentar evidencia que demostrase que el ser presentado en el Big Witness no era un extraterrestre. Pocos días después de la conferencia, un mexicano presentó fotografías que demostraban que el ser tridáctilo no humano en realidad era la momia de un niño de 2 años, expuesta en un museo de Arizona alrededor de los años 1950. Los seres tridáctilos fueron olvidados hasta que volvieron a aparecer en Nazca, Perú. Me cuesta mucho creer que haya mala intención en las personas involucradas en esta historia, así como en las que se irritan porque cuestionamos lo que ellos consideran verdadero. Por el contrario, creo que son el reflejo de lo que cualquiera de nosotros puede llegar a ser, si quedamos atrapados en una ilusión.
Y como queda claro, no importa cuántos grados académicos o cuánta tecnología de última generación estés usando, de nada servirá si no somos capaces de hacernos preguntas. En este video todas las anomalías fueron ignoradas y justificadas en función de un relato que, como ya lo vimos en el video anterior, debería ponernos en alerta acerca de su veracidad. Hay que aprender a cuestionar incluso nuestras propias creencias, pero no para caer en un absurdo relativismo, sino para disolver posibles ilusiones y estar más cerca de la verdad.